Dejo mi trabajo por ti, dijo Mateo, de pie bajo la lluvia frente a mi casa. Su ropa estaba empapada, el cabello pegado al rostro, pero en sus ojos ardía la determinación. Ya no voy a esconderme. En mi bolsillo tenía la llave del piso de David. Me la había dado una hora antes, ofreciéndome mudarme con él. 2 hombres, 2 propuestas, una decisión, y solo hasta la mañana para elegir. Yo, Alejandro, profesor de historia en un instituto de Madrid, llevaba meses intentando convencerme de que todo lo que ocurría entre nosotros eran casualidades. Sonrisas demasiado largas, preguntas innecesarias, silencios cargados. Pero aquel día entendí que no eran imaginaciones mías. Mateo llevaba 2 meses viniendo a mi casa. Al principio era puro trámite. Bolsas, recibo, un buen día. Después, las conversaciones se alargaron. Primero eran preguntas inocentes, luego bromas, después miradas que se quedaban flotando en el aire como cuchillas afiladas que nadie se atrevía a tocar. Yo esperaba sus entregas con una ansiedad que me daba vergüenza admitir. Cambiaba la hora de mis clases particulares para coincidir con su horario. Él siempre encontraba la excusa para quedarse unos minutos más. Un comentario sobre la receta del salmón, una disculpa por haber olvidado traer cambio, cualquier cosa con tal de no irse demasiado rápido. Pero ese sábado fue distinto. Me entregó 3 bolsas y dejó la última en su mano. No la soltaba. Yo extendí los dedos. Él me los rozó y no retiró los suyos. La tensión era tan fuerte que me pareció escuchar cómo el pasillo entero contenía la respiración. Entonces dijo en voz baja: «¿Te importa si entro un momento?» No supe qué contestar. Tenía 1000 respuestas preparadas, pero ninguna salía. Solo hice un gesto torpe y lo dejé pasar. Cuando cerré la puerta, la atmósfera cambió. No éramos repartidor y cliente. Éramos 2 hombres frente a una línea invisible que llevaba demasiado tiempo ahí. Mateo se quedó de pie, nervioso. Movía la bolsa entre sus manos y luego la dejó en la mesa como si necesitara liberarse de un peso. Me miró con esa seriedad que nunca antes había mostrado, y soltó: «No quiero sonar poco profesional, pero cada vez que vengo, espero que me des una señal, porque no me apetece irme». Lo dijo sin apartar la vista. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con rabia. No podía fingir más. Me acerqué apenas un paso, suficiente para que nuestras respiraciones se mezclaran. «La señal la tienes aquí», le respondí, y le toqué la mano. Fue un segundo, un gesto mínimo, pero suficiente para que bajara la guardia. Sonrió, con alivio y miedo al mismo tiempo. Se inclinó, como si quisiera decir algo más, pero de repente se escuchó un golpe seco en el pasillo. Era la vecina del tercero, doña Carmen, cerrando su puerta con la violencia de siempre. Solo que esta vez sus ojos se habían cruzado con los nuestros. El rostro de Mateo se tensó al instante. Dio un paso atrás. Yo también entendí el problema. En ese edificio, los rumores corrían más rápido que el ascensor. «Tranquilo», dije intentando restarle importancia. «No le importa nada de nadie, pero habla de todos». Mateo negó con la cabeza, preocupado. «No lo entiendes. Si esto se sabe en mi trabajo, puedo perderlo todo». Aquella frase me atravesó. Perderlo todo. ¿Por un gesto, por una mirada, por sentir algo? La rabia me subió a la garganta, pero no respondí. Sabía que no era contra mí, era contra su propio miedo. El resto del tiempo se quedó en silencio. Se marchó rápido, sin despedirse como otras veces, y yo me quedé solo, con la certeza de que algo irreversible acababa de empezar. Esa misma tarde, los murmullos ya estaban en el aire. En el portal escuché a 2 vecinos hablar de ese profesor que recibe visitas muy largas. En el instituto, un alumno me preguntó con sorna si tenía novio repartidor. No había pruebas, solo chismes, pero bastaban para que el rumor creciera como fuego en un campo seco. Esa noche recibí un mensaje de mi hermano. «¿Es verdad lo que dicen? No me hagas pasar vergüenza». No respondí. Cerré el móvil con un nudo en el estómago. Por primera vez en años, sentí que mi vida tranquila se tambaleaba por completo. Y mientras intentaba dormir, no dejaba de repetirme lo mismo. Él me miró como nadie me había mirado antes. Esa verdad ardía demasiado fuerte para ignorarla, aunque todo lo demás empezara hasta a venirse abajo. El lunes llegué al instituto con la sensación de que cada mirada me atravesaba.
Los alumnos cuchicheaban en los pasillos y algunos sonreían con malicia al verme. No hacía falta que dijeran nada. El rumor ya había corrido. Una profesora amiga intentó tranquilizarme, pero en su gesto se notaba la incomodidad. «Ya sabes cómo es la gente, Alejandro. Se aburren y necesitan inventar historias», me dijo. Yo asentí, aunque sabía perfectamente que no era invención. Al mediodía, mi hermano Marcos me llamó. No usó saludos. «Explícame qué carajo está pasando. ¿Es verdad lo del repartidor?» Me quedé en silencio unos segundos. Sentí la misma presión en el pecho que aquella tarde en el pasillo. «No voy a justificarme contigo», respondí con calma. «Y no es lo del repartidor, es alguien a quien estoy conociendo». Marcos soltó una risa seca. «¿Conociendo? Vas a hundirte solo. La familia ya comenta. Papá se va a morir de vergüenza cuando se entere». Ese vergüenza me hizo apretar los dientes. No discutí más. Colgué antes de decir algo que rompiera para siempre lo poco que quedaba entre nosotros. Por la tarde, Mateo apareció de nuevo en mi puerta. Llevaba el casco de la moto en la mano, sudado y con la mirada nerviosa. «Tenemos que hablar», dijo antes de que pudiera invitarlo a pasar. Entró sin esperar respuesta. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Me han dicho que alguien vino a preguntar por mí al almacén. No sé si fue tu vecina o quién, pero ahora mis compañeros hacen bromas. El profe del tercero, el cliente especial de Mateo. ¿Sabes lo que significa eso para mí?» Su voz estaba cargada de miedo y rabia. Yo intenté acercarme, pero él levantó la mano. «No, Alejandro, esto no es un juego. Yo necesito este trabajo. Si siguen hablando, me echan». Sentí un nudo en la garganta. Quise gritarle que yo también estaba pagando el precio, que en mi instituto me miraban como si hubiera cometido un delito. Pero me contuve. «¿Y qué propones?», pregunté. Mateo bajó la vista. Tardó en responder. «Que nos alejemos por un tiempo». La frase me cayó como un golpe seco. ¿Alejarnos? ¿Después de todo lo que pasó el otro día? «No entiendes», titubeó. «Yo no estoy listo. No quiero perderlo todo por esto». Esto me atravesó, como si lo nuestro fuera una mancha, un error. Me acerqué despacio y lo obligué a mirarme. «Si lo llamas esto, mejor vete ya». Se quedó helado. Durante un segundo pensé que iba a rectificar, pero solo asintió con la cabeza. Agarró el casco y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un portazo que retumbó por todo el piso. Esa noche apenas dormí. Cada ruido en el edificio me recordaba que la vecina del tercero seguía atenta, que los alumnos del instituto seguían riéndose a mis espaldas, que mi hermano esperaba que yo pidiera perdón por algo que no era un crimen. Pero lo peor era la sensación de abandono. Mateo había elegido el miedo antes que a mí. Los días siguientes fueron un infierno. En el trabajo, algunos colegas me evitaban. Otros me miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. La dirección del instituto no dijo nada oficialmente, pero me asignaron más horas de oficina y menos de clase. Fue su manera de apartarme sin reconocerlo. Una tarde, después de aguantar horas de miradas incómodas, decidí pasar por el supermercado para no depender más del reparto. Y ahí estaba él, entre cajas, cargando productos, fingiendo que no me veía. Cuando nuestros ojos se cruzaron, se quedó quieto, pero no vino hacia mí. Solo se giró y desapareció entre los pasillos. Volví a casa con la sensación de que me habían arrancado algo. Ya no era solo un rumor, era mi vida desmoronándose. Y aún así, lo peor era que, a pesar de la rabia, lo seguía esperando. Cada noche revisaba el teléfono con la esperanza de leer un mensaje suyo. Nada. Un jueves, Marcos apareció en mi casa sin avisar. Venía con la cara dura y la lengua afilada. «¿Vas a seguir con esa tontería? La gente ya habla de ti como si fueras un chiste». «Mamá está preocupada». Lo miré cansado. «¿Preocupada de qué, Marcos? ¿De que quiera a alguien? ¿De que seas la vergüenza de la familia?» Esa frase me hizo perder el control. Le grité que estaba harto de vivir como si amar fuera un crimen. Él se quedó callado unos segundos, sorprendido por mi explosión. Luego me señaló con el dedo. «Pues prepárate, porque si sigues así, no solo perderás tu trabajo, también nos perderás a nosotros». Y se fue. Me desplomé en el sofá con las manos temblando. En cuestión de una semana había perdido a mi hermano, mi reputación en el trabajo y quizá
a la única persona que de verdad me había hecho sentir vivo en mucho tiempo. Pero en medio de todo ese desastre, había algo que no quería aceptar. Aún esperaba que Mateo regresara. Los días pasaban lentos, cada uno marcado por la ausencia de Mateo. En el instituto, los rumores no paraban, pero yo ya no tenía energía para defenderme. Fue entonces cuando conocí a David. Era profesor suplente de literatura, y llegó al claustro con una energía que contrastaba con mi silencio. Notó mi cansancio desde el primer día. «Pareces agotado, Alejandro. Si quieres un café después de clase», propuso con naturalidad. Acepté sin pensarlo demasiado. No buscaba nada, solo una pausa en medio del caos. Esa tarde hablamos durante horas. David no hizo preguntas incómodas, ni comentarios maliciosos. Simplemente escuchó. Por primera vez en semanas, me sentí menos solo. Los encuentros se repitieron. Primero cafés, luego paseos, hasta que una noche, después de una cena improvisada, me tomó de la mano. Fue un gesto sencillo, pero cargado de una ternura que me desarmó. Yo no lo aparté, al contrario, dejé que se quedara. Sin embargo, en cuanto volví a casa, el recuerdo de Mateo apareció como un golpe. Me odié por seguir esperando un mensaje suyo mientras empezaba algo con otro. Me decía a mí mismo que David era lo que necesitaba. Estabilidad, alguien sin miedo a mostrarse. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada nerviosa de Mateo aquella tarde en mi salón. Un sábado, David me acompañó al mercado. Entre la multitud, lo vi. Mateo estaba descargando cajas para otro puesto. Me miró, vio nuestras manos entrelazadas y se quedó paralizado. No dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de celos y dolor que me atravesó como un cuchillo. David también lo notó. «¿Ese es él?», preguntó en voz baja. No respondí. No hacía falta. El silencio lo confirmó. Esa noche, David me habló con franqueza. «Alejandro, yo quiero estar contigo, pero no voy a ser la sombra de nadie. Decide lo que quieres, porque no pienso luchar contra un fantasma». Sus palabras me hicieron sentir la vergüenza que llevaba semanas intentando ocultar. Sabía que tenía razón, pero no podía darle una respuesta clara. Los días siguientes fueron una batalla interna. David estaba ahí, presente, dispuesto. Mateo era ausencia y recuerdo, pero un recuerdo que ardía. Cada mensaje no enviado, cada esquina en la que creía verlo, me mantenían atrapado. Una tarde, al salir del instituto, lo encontré esperándome. Mateo estaba junto a la moto, con el casco bajo el brazo. Se acercó despacio, como temiendo que lo rechazara. «Alejandro, necesito hablar contigo». «No hay nada que hablar», respondí, aunque la voz me temblaba. «Sí lo hay. Me equivoqué. Te solté porque tenía miedo, pero desde entonces no he dejado de pensar en ti». Lo miré con rabia y con ganas de abrazarlo al mismo tiempo. «¿Y qué pasa con todo lo que dejaste atrás? ¿Con tu silencio mientras yo me hundía?». Mateo bajó la cabeza. «Lo sé, fui un cobarde, pero no quiero perderte». En ese momento, David apareció por la esquina. Nos vio juntos y se quedó inmóvil. La tensión era insoportable. Yo, en medio, con la sensación de que todo se desmoronaba otra vez. Mateo dio un paso atrás, entendiendo. «No voy a interrumpir tu vida si ya tienes a alguien», dijo con voz rota. «Solo quería que supieras que lo que sentí fue real». Se marchó sin esperar respuesta. David me miró con dureza. «Si lo sigues queriendo, dilo. No me uses para olvidarlo». No supe qué contestar. Esa noche, solo en mi piso, entendí que mi vida se había convertido en un triángulo peligroso. Uno que me obligaba a elegir entre la seguridad de David y la verdad ardiente que seguía unida a Mateo. La invitación de mi madre llegó como una trampa disfrazada de cariño. «Comida familiar, todos juntos», escribió en el mensaje. Sabía que Marcos estaría ahí, y aún tenía clavada la última discusión con él. Dudé, pero al final fui. No quería seguir huyendo. Desde el inicio, el ambiente fue incómodo. Mi madre intentaba mantener la calma hablando de banalidades, pero Marcos no tardó en soltar la primera. «¿Y qué tal con tu repartidor?», preguntó con ironía, frente a todos. El silencio en la mesa fue inmediato. Mis tíos desviaron la mirada. Mi madre apretó los labios. Yo lo miré fijo. «Si vienes a burlarte, dilo claro». «No me burlo. Solo digo lo que todo el barrio comenta, que te exhibes sin pensar en las consecuencias». Las palabras me quemaban.
Me levanté de la mesa. La única consecuencia es que tú prefieres un hermano muerto de miedo antes que un hermano feliz. Mi madre trató de calmarme, pero Marcos golpeó la mesa con la mano. No es felicidad, es vergüenza. Y lo sabes. No respondí más. Cogí mi chaqueta y me fui antes de perder el control. Afuera respiré hondo, con el corazón acelerado. En ese momento, David me llamó. Quería verme. Acepté sin pensarlo. Necesitaba apoyo. Nos encontramos en un bar discreto. David me escuchó contar lo de la cena y me tomó la mano con fuerza. No dejes que ellos definan quién eres, dijo serio. Si quieres seguir conmigo, tienes que elegirte a ti mismo primero. Sentí alivio, pero también una presión inmensa, porque justo cuando intentaba creer en sus palabras, vi a Mateo entrando al bar. No me había visto todavía. Venía acompañado de un compañero de trabajo, pero al cruzar miradas, se tensó. David lo notó enseguida. ¿Otra vez él?, susurró con rabia contenida. Mateo dudó unos segundos, luego se acercó. Su amigo se quedó en la barra, desconcertado. Alejandro, necesito hablar contigo, dijo con urgencia. David se levantó de inmediato. Él no tiene nada que hablar contigo. Esto no te incumbe, respondió Mateo mirándolo directo. Claro que sí me incumbe. Estoy con él, y tú solo apareces para destrozarlo. La gente en las mesas cercanas empezó a observar. Yo intentaba calmarles, pero sus voces subían cada vez más. Alejandro, escúchame, insistió Mateo. He dejado el trabajo. No aguanto más las burlas ni las amenazas. Lo único que me importa es estar contigo. David soltó una carcajada incrédula. ¿Y ahora quieres hacerte el valiente? Después de dejarlo tirado cuando más te necesitaba. Mateo apretó los puños, pero no respondió. Me miraba a mí, esperando. Yo estaba en medio, dividido entre la seguridad de David y la sinceridad desesperada de Mateo. Basta, dije finalmente, con la voz temblando. No voy a seguir con este circo aquí. Salí del bar sin mirar atrás. Caminé rápido por las calles, escuchando mis propios pasos retumbar como golpes. Minutos después, David me alcanzó. No puedes dejar que regrese, me dijo jadeando. Si lo aceptas otra vez, me pierdes a mí. Lo miré con cansancio. No se trata de perderte a ti o a él, se trata de no perderme a mí. David me soltó la mano. Entonces decídete, Alejandro, porque yo no pienso esperar. Se alejó, dejándome en mitad de la acera con la sensación de que todo se derrumbaba a la vez. La familia, el trabajo, el amor. Y aún así, en medio del caos, lo único que ardía dentro de mí era una certeza insoportable. Seguía queriendo a Mateo. La semana después del enfrentamiento en el bar fue un torbellino. David no volvió a llamarme. Lo entendí como una despedida silenciosa. En el instituto, la tensión seguía creciendo. La dirección me citó en el despacho. Profesor, ha habido quejas de algunos padres, comentarios sobre su vida privada, dijo el director incómodo. No es nuestra competencia, pero necesitamos evitar problemas. Era la señal de que querían apartarme sin mancharse las manos. Respondí con calma, aunque por dentro ardía. Mi vida privada no es un problema. El problema es el prejuicio de quienes no soportan verla. No me contestó. Simplemente cerró la carpeta y me dio más horas administrativas. Salí del despacho con la certeza de que había cruzado un punto sin retorno. Ese mismo día, Mateo apareció en mi portal, no con la timidez de antes, sino con decisión. No me importa lo que digan. He dejado mi trabajo. He enfrentado a mis compañeros. No voy a seguir escondiéndome. Lo miré en silencio. Tenía los ojos cansados, pero la voz firme. ¿Y por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué después de soltarme cuando más te necesitaba? Mateo tragó saliva. Porque entendí que huir solo me hacía perder lo único que me importaba, a ti. Me quedé quieto. Parte de mí quería abrazarlo en ese mismo instante. Otra parte recordaba las noches en las que me dejó solo frente a los rumores y a mi hermano. No es tan fácil, le dije. No soy un premio de consolación. Si vuelves, será con todo. Sin secretos, sin excusas. Mateo asintió. Lo sé, por eso estoy aquí. Si quieres, voy contigo a tu familia. Quiero que lo sepan. La propuesta me heló. No porque no lo deseara, sino porque significaba abrir la herida frente a Marcos y los demás. Acepté.
El domingo siguiente nos presentamos en casa de mi madre. Marcos estaba allí, como siempre, con su gesto severo. Cuando entramos, el silencio se volvió espeso. «Él es Mateo», dije sin rodeos, «y estoy con él». Marcos soltó una carcajada amarga. «¿Vienes a restregarnos tu vergüenza en la cara?» Esta vez no me callé. «No es vergüenza, es amor, y si no puedes soportarlo, el problema es tuyo». Mateo dio un paso al frente. «Entiendo que me rechaces, pero no voy a permitir que lo humilles más. Alejandro merece respeto». Mi madre rompió el silencio con lágrimas en los ojos. «Yo solo quiero que seas feliz, hijo. Si él te hace feliz, no voy a negarlo». Marcos se levantó, furioso. «Pues entonces cuenta con un hermano menos». Se marchó dando un portazo. El dolor fue real, pero al mismo tiempo sentí un peso caer de mis hombros. Había elegido. Mateo me tomó la mano delante de todos. No fue un gesto escondido, fue una declaración. Las semanas siguientes fueron duras. Los rumores no desaparecieron, pero yo ya no los esquivaba. En clase, cuando un alumno hizo un comentario sarcástico, lo miré fijamente y le dije: «Sí, soy gay, y sigo siendo tu profesor». El silencio posterior valió más que 1000 explicaciones. David no volvió. A veces pensaba en él, en lo que podría haber sido, pero comprendí que su papel en mi vida fue mostrarme que no podía seguir escondiéndome. Con Mateo, las cosas no fueron perfectas. Había discusiones, miedos, momentos de duda, pero también estaba la certeza de que, después de tanto dolor, habíamos decidido enfrentarlo juntos. Una noche, caminando por la Gran Vía, Mateo se detuvo y me miró serio. «Gracias por no rendirte conmigo», le respondí sin dudar. «Gracias por volver cuando decidiste ser valiente. No necesitábamos más». En medio de las luces y el ruido de la ciudad, entendí que, aunque el camino no sería fácil, ya no estaba solo. Y eso lo cambiaba todo.